Hola amigos, bienvenidos a su programa de Grandes Benefactores de la Humanidad, donde, como les decimos siempre, hablamos de esos verdaderos héroes que nos enseñaron a conocer el mundo mejor y a vivir mejor. Y estamos hablando de un personaje, bueno, pues increíble, fantástico, que es Steve Jobs, ese personaje que revolucionó a 6 industrias, pues a la cinematografía, al teléfono, creó la industria de las tabletas, la edición digital, la música. Bueno, un tipo que tiene una influencia en nuestra vida y en la vida de nuestros hijos importantísima con todos sus productos y todas sus creaciones. En el primer programa hablamos un poco de sus orígenes, pues que él era hijo biológico de un señor de origen sirio que se llamaba John Abdul Tafa Handali y de una dama que sus padres eran de origen suizo-alemán que se llamaba Joan Schiebel, que después se cambió por Joan Simpson cuando se volvió a casar con un señor de apellido Simpson. Y él tiene esa hermana que se llama Mona Simpson, que posiblemente fue la que le dio el nombre al personaje Mona Simpson de las caricaturas que todos ustedes conocen de Los Simpson. Estamos hablando pues de su niñez, que él fue una persona muy inteligente, que demostró su inteligencia desde el principio. Su madre lo había enseñado a leer y escribir antes de ir a la escuela, y cuando estaba en cuarto grado, como les conté, ya las maestras le mandaban problemas para que él resolviera, problemas de matemática, y él los resolvía mejor que nadie, y le hacen unos test y descubren pues que él está en el nivel de niños 3 años mayores que él. Entonces los padres, aunque el colegio le aconseja que lo suban 2 años de curso, los padres inteligentemente, diría yo, lo suben solamente 1. Y esa fue una época muy infeliz para él, porque entonces andaba con muchachos mucho más grandes que él. Pero bueno, él se va desarrollando en el colegio y estamos en esa época de los 60, de esos gloriosos 60 que transformaron al mundo. Él dice en alguna parte, él le encantaba la música, sobre todo le encantaba Bob Dylan, o sea, el tipo era fanático de Bob Dylan. Él dice en algún momento de su vida que él se sentía que él estaba viviendo como en la época de Beethoven y de Mozart, porque en ese momento se produjo una música que va a perdurar, una música que se va a convertir en clásico y que todos seguimos recordando y conociendo, pues comenzando con este mismo Bob Dylan, pero si seguimos con los Beatles, los Rolling y toda aquella cantidad de conjuntos que innovaron la música. Y a él le encantaba su Bob Dylan y tenía todos los casetes y todos los conciertos y todas las letras de las canciones. Bueno, él va creciendo y se va interesando muchísimo por la electrónica. Y algunos de sus juegos tenían que ver con la electrónica. Hace uno que resultó un juego muy pesado que le costó una reprimenda fuerte de sus padres. Él construyó un sistema de micrófonos y cosas y lo mete sin decirle a nadie en la casa por todas partes. De manera que él en su habitacioncita o en su sitio de trabajo, él escuchaba lo que se conversaba en cualquier habitación de la casa. Cuando sus padres se enteran, bueno, se ponen bravísimos. Pero lo obligan a quitar aquello, ¿no? Lo obligan a desmontar aquel aparataje. Pero él comienza pues a aficionarse en la electrónica y empieza a participar en un club que eran algo así como los muchachos aficionados, así como los scouts de la Hewlett Packard. O sea, que era un sitio donde iban los muchachos y los ingenieros de la Hewlett Packard que quedaba ahí le daban charlas de los principales inventos. Y él decide que quiere fabricar un aparatico, un frecuencímetro, una cosa que servía para medir la frecuencia, que después lo utilizó en algo de telefonía, como vamos a ver. Entonces, él, sin ningún empacho, él agarra y llama por teléfono, consigue en el teléfono el teléfono de uno de los propietarios de la empresa, pues un hombre que era todo un magnate, de Bill Hewlett. Y él lo llama por teléfono, el hombre le atiende, le dice que él está fabricando tal cosa, que necesitaba unos componentes, y este señor habla con él, lo atiende muy bien, le facilita los componentes y además le consigue trabajo en la Hewlett Packard. Él por esa época, él empieza a tener esa influencia en los años 60 de lo que llamaban la contracultura, pues de los hippies, la droga, y se empieza a poner un poco contestatario con una serie de cosas, con la religión, y se empieza a acercar a la parte que es el budismo, comienza a leer cosas de dieta, él lee un libro algo así como la dieta, la cura de las enfermedades, con una dieta antimucosa que preconizaba el no comer nada, una dieta que llamaban algo así como vegetana, el no comer nada de carne ni de ningún producto animal, pero él iba más allá que eso. Los vegetanos no solamente no comen nada de eso, ni leche, ni huevo, ni nada que tenga origen animal, ni siquiera se visten con lana o con alguna cosa que sea un producto animal. Y él se empieza a meter en ese mundo un poco de esa juventud rebelde de los años 60. Por esa época había un muchacho que era como 5 años mayor de él que se llamaba, como él, se llamaba Steve Wozniak, Steve Gary Wozniak, que estaba haciendo unos diseños de unas
cosas parecidas a un computador en esa época con un amigo que se llamaba Bill Fernández, que también era amigo de Steve Jobs. Entonces, él decide presentarlo y cuando se conocen ambos, a pesar de que tenían una diferencia de edad de 5 años, quedan, vamos a decir, como que se caen muy bien el uno con el otro. Wozniak era un tipo bonachón que aunque era mayor, sabía muchísimo de electrónica. Jobs dice que es la primera persona que él conoce que sabía más de electrónica que él, ¿no? O sea, con esa falta de modestia. Entonces se hacen muy amigos y empiezan a hacer cosas juntos. Una de las primeras cosas que hacen es que con el frecuentímetro ese que había construido Jobs, Wozniak hace un aparato que logran descifrar algo del teléfono y logran meterse en las líneas telefónicas y hacer gratis llamadas a larga distancia. Al principio era una rochela. Los tipos agarraban el aparatico, ellos lo llamaron la caja azul. Agarraban la cajita azul, iban a un teléfono público, llamaban, el bicho emitía algunos tonos, algunas cosas, y llamaban a cualquier parte. Incluso hay una anécdota de que ellos llaman al Papa en el Vaticano. Ellos agarran un día y Wozniak se hace pasar por Henry Kissinger y llama y le atienden en Roma a un obispo o alguien y ellos le dicen que es Henry Kissinger, que quiere hablar con el Papa, que está en una reunión en Moscú y necesitan hablar con el Papa urgentemente. El obispo no sabe qué está pasando y le dicen, mira, el Papa está dormido, aquí son las 5:30 de la mañana. Entonces dicen, no, pero llamamos más tarde y no sé qué. Y después, bueno, la broma se descubre y ellos no logran contactar al Papa. Pero después, Jobs tenía una mentalidad, pues a pesar de todas esas cosas, una mentalidad de comercio y de negocio. Ellos deciden vender ese aparato que por lo demás era completamente ilegal. Entonces empiezan a fabricarlo, producir el aparato, le costaba como $40 y entonces ellos deciden producirlo y venderlo a 150. Y dicen ellos, dice nuestra referencia, el libro de, como les dije antes, pues que nuestra principal referencia es este libro que se llama Steve Jobs de Walter Isaacson. Dicen que logran vender 100 aparatos. Imagínense ustedes, venden 100 aparatos a 150, el aparato les costaba 40, esos muchachos que tendrían en esa época como 16 Jobs y el otro como 21, se hacen de $10.000, una cosa así, que era una cantidad enorme de dinero. Y ellos venden el aparato hasta que se pegan un susto. Que un día que se lo ofrecen a unos tipos ahí en que estaban en un sitio, un restaurante, en una cosa, los tipos dicen, acompáñanos al carro a buscar el dinero. Cuando van a buscar el dinero, el tipo lo que le saca es un revólver y le quita el aparato. Entonces ellos se asustan mucho y ahí dejan de venderlo. Pero vamos a una pausa y vamos a seguir hablando de esta vida fascinante de Steve Jobs, que desde muy joven empezó a meterse en este mundo de la electrónica, que era cuando estaban renaciendo las cosas, cuando estaba renaciendo la electrónica, renaciendo la música, y él participó de esa gran revolución. Una pausa y seguimos hablando de Steve Jobs.